Ella lo miró con una sonrisa tímida y dijo, «Te amo», como quien se lanza desde un acantilado esperando ser sostenida por alas. Él respondió con un beso ligero y un «Yo también te amo», automático, casi como quien cierra la puerta al salir de casa, sin pensar. Pero esa noche, mientras él dormía tranquilo, ella miraba el techo, sumida en un silencio que parecía gritar. Sentía que algo no encajaba, no en lo que él decía, sino en lo que ella misma sentía, como si hubiera entregado algo valioso a alguien que quizás ni siquiera lo había pedido. El «te amo» debería haber sido liberador, pero en lugar de eso, pesaba. No se trataba de él, se trataba de ella, de la incómoda duda de estar realmente enamorada o simplemente tratando de protegerse de un miedo que no sabía nombrar. ¿Por qué ese gesto, tan cargado de emoción, sonaba vacío dentro de ella? La respuesta parecía escurrirse entre los dedos cada vez que intentaba alcanzarla. Algo no tenía sentido, y cuanto más buscaba dentro de sí, más notaba que había comenzado la historia sin saber realmente lo que sentía. La verdad es que muchos confunden el amor con el alivio de no estar solo, de tener a alguien ahí para responder mensajes, compartir la cama, llenar el espacio. ¿Y fue exactamente eso lo que comenzó a perturbarla? ¿Será que ese «te amo» no era un reflejo de su presencia, sino del miedo a enfrentarse sola al espejo? Fue en una noche cualquiera, con los ojos pesados de cansancio y el pecho inquieto, que encontró un fragmento de El arte de amar, de Erich Fromm. No esperaba mucho, quizás solo una distracción, pero al leer las palabras, el amor es una actividad, no un afecto pasivo. Algo dentro de ella se quebró, como un vidrio que se raja en silencio. Fromm no hablaba del amor romántico como un lugar en el que uno cae, sino como algo que se construye. Amar, según él, era un acto de voluntad, de compromiso, de dedicación, no una carencia que se satisface. La frase parecía sencilla, pero golpeó como una avalancha. Si amar era una actividad, una elección consciente, entonces, ¿qué había estado haciendo? ¿Estaría solo aferrándose a alguien como un niño asustado abraza una manta? Eso no era amor, era anestesia. La lectura siguió durante la noche, y cuanto más avanzaba en las ideas de Fromm, más notaba cuántas de sus relaciones pasadas habían sido intentos desesperados de llenar un vacío que nadie podría entender. La filosofía de Fromm ofrecía, al fin, una luz, no una respuesta lista, sino una lente con la cual empezó a ver con más claridad. Y con esa nueva lente, la duda tomó forma. ¿Resistiría su relación actual si desapareciera el miedo a estar sola? Siempre había sido cariñosa. Era de esas que mandaba mensajes al despertar, preparaba sorpresas, sostenía la mano en el tráfico. Pero al repasar cada gesto, surgió una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto eso era cuidado? ¿Y hasta qué punto era miedo? Miedo a ser olvidada, reemplazada, abandonada. Su cariño era una armadura, dulce, pero aún así una armadura. Una forma sutil de asegurarse de que él se quedara. Una forma de decir, mira lo buena que soy, elígeme siempre. Ese miedo disfrazado de amor es sigiloso. No golpea la puerta. Se instala como una visita que nunca se fue. Se presenta como atención, como preocupación, como compañía. Pero detrás está la desesperación por validación. Cuando comenzó a ver eso, sintió vergüenza, no por amar, sino por haber transformado el amor en un intento de ser necesaria. Estar con alguien debería ser una decisión mutua, no una campaña silenciosa por aceptación. Empezó a preguntarse, ¿cuántas veces había dicho, «me importas», cuando en realidad quería decir, «mírame»? ¿Cuántas veces había planeado un fin de semana romántico no por deseo, sino por miedo a lo que él pensaría si no lo hacía? La línea entre el amor y el miedo es delgada, y muchas veces lo que creemos entrega es, en realidad, pánico bien disfrazado. La soledad siempre se presentó como una amenaza. Desde niña, escuchaba a los adultos decir que nadie quiere terminar solo, como si eso fuera el peor destino posible.
Películas, canciones, conversaciones, todo giraba en torno a la idea de que el amor de alguien era lo único que daba sentido a la vida. No es de extrañar que el miedo a estar sola creciera dentro de ella como una sombra alimentada por años de condicionamiento emocional. El problema no era estar sola. Era lo que la sociedad decía que eso significaba. En la adolescencia, vio a sus amigas desesperadas por tener novio, no porque estuvieran enamoradas, sino porque sentían que eso les daba valor. Un novio era un trofeo, una prueba de que eras querida, deseada, suficiente. Ella no escapó de eso. Al contrario, se lanzó de cabeza. Cada nueva relación era un salvavidas en mar abierto. Se aferraba a él sin mirar si iba en la dirección correcta, con tal de no estar a la deriva. Y así fue como, con los años, el miedo a la soledad se camufló en decisiones que parecían amorosas, pero que en realidad eran intentos de huir de sí misma. La presencia del otro se volvía un escudo contra sus propios pensamientos, sus vacíos, sus traumas. Y en el fondo, quizás eso era lo más aterrador, darse cuenta de que no era el abandono lo que dolía, sino el silencio que dejaba. Cuando el amor se convierte en necesidad, deja de ser amor. Comenzó a notar que durante años sus relaciones habían funcionado como muletas emocionales. Las usaba para caminar, para seguir adelante, sin darse cuenta de que sus propias piernas estaban atrofiadas. Cada pareja era una promesa de salvación. Esta vez sí, pensaba. Pero no, porque nadie puede cargar el peso que uno mismo se niega a enfrentar. Las peleas siempre venían seguidas de reconciliaciones apasionadas, como si el caos fuera prueba de sentimiento. Y ella se acostumbró a confundir intensidad con profundidad. Pero en el fondo, siempre estaba pidiendo en silencio, quédate conmigo, porque no sé cómo quedarme conmigo misma. Una súplica silenciosa, dolorosa, que se manifestaba en los celos, en los reproches, en las crisis disfrazadas de preocupación. Fue difícil aceptar que usaba a los otros como escudo, que llamaba amor a lo que era simplemente una huida. Pero la verdad tiene ese poder. Una vez vista, no puede ignorarse. Y allí, en ese proceso doloroso de mirar hacia atrás, entendió que antes de buscar a alguien para amar, debía aprender a caminar sola, no por heroísmo, sino por salud. Siempre creyó que amar era cuidar, querer cerca, querer tener al otro siempre a su lado. Pero poco a poco, comenzó a darse cuenta de que había una línea invisible entre el amor verdadero y la necesidad de control. No se trataba de retener a alguien, sino de no saber existir sin él. Cuando él salía sin avisar, ella se sentía traicionada. Cuando tardaba en responder, su corazón se aceleraba de angustia. No era añoranza, era desesperación, porque, en el fondo, no quería solo su amor, quería la garantía de no estar nunca sola. Comenzó a darse cuenta de que confundía amor con posesión, como si el simple hecho de estar juntos le diera algún tipo de seguridad emocional, como un contrato silencioso de protección contra la soledad. Pero, en palabras de Fromm, amar no es depender. Amar es desear que el otro sea libre, y aún así, elegir quedarse. Ese tipo de amor exige valentía, exige plenitud, y ella no sabía si ya había llegado a ese punto. Fue entonces cuando algo cambió dentro de ella. Empezó a entender que el amor verdadero nace cuando no necesitamos que el otro nos salve, nos complete o nos repare. Cuando su presencia es bienvenida, pero su ausencia no nos destruye. Eso no disminuye el amor, lo hace más fuerte, más honesto, más real. Él decía que estarían juntos para siempre. Ella sonreía y decía que también, pero por dentro, la frase sonaba como una especie de prisión. La idea de eternidad parecía hermosa, incluso romántica, pero comenzó a preguntarse, ¿por qué necesitamos tanto garantizar el para siempre? ¿Por qué tantas promesas de que nunca terminará? La respuesta era cruel, porque el miedo a perder es mayor que la capacidad de amar en el presente. La eternidad se volvió una muleta, un escudo para no enfrentar el hecho de que todo es impermanente, incluso los sentimientos. Pero en lugar de aceptar eso,
Ella se aferraba con fuerza al ideal del nunca va a cambiar, como si eso hiciera al amor más verdadero, cuando en realidad lo que hacía al amor real era precisamente la decisión de elegir al otro cada día, sin la obligación del para siempre. Ese apego disfrazado de fidelidad creaba expectativas irreales. Ella le exigía lo que nadie puede ofrecer, seguridad absoluta. Pero la verdad es que el amor solo florece cuando no se alimenta del miedo, cuando es una elección y no un contrato, cuando es ligereza y no cadenas. Y ese entendimiento, aunque doloroso, la liberó. Fromm decía que el amor no es algo que se siente, sino algo que se hace. Esa idea fue un choque. ¿Cómo que no es un sentimiento? Pensaba en todas las veces que sintió mariposas en el estómago, manos frías, euforia. Eso era amor, ¿no? Pero cuanto más lo pensaba, más notaba. Todo eso podía ser atracción, carencia, idealización, pero no necesariamente amor. El amor verdadero, según Fromm, es una decisión continua, un ejercicio diario de cuidado, respeto, responsabilidad y conocimiento. Esta perspectiva lo transformó todo. Comenzó a revisar sus relaciones anteriores con esta nueva lente. Percibió que siempre buscaba a alguien que la hiciera sentir, cuando en realidad debía buscar a alguien con quien pudiera construir. El amor no es el estremecimiento de la primera cita. Es la elección de permanecer cuando la rutina se instala. Es hacer que el otro crezca y crecer junto a él. No hay glamour en eso, pero sí hay profundidad. Y lo más impactante, se dio cuenta de que nunca había amado verdaderamente, ni a él, ni a sí misma. Había sentido mucho, deseado mucho, idealizado demasiado. Pero ahora, por primera vez, comprendía que el amor exige trabajo. Y aún más, exige presencia. No la del otro, sino la propia. Durante años, temió a la soledad como si fuera un castigo. Pero solo cuando decidió enfrentarla de frente, descubrió algo sorprendente. El silencio que antes parecía cruel, ahora era una invitación. La ausencia de alguien comenzó a llenarse con su propia presencia. Y por primera vez, se escuchó a sí misma. Sintió sus propios ritmos, deseos, vacíos. La soledad que antes dolía, ahora enseñaba. Y más, acogía. En la soledad, redescubrió su creatividad, su paz, su autonomía. Comenzó a hacer cosas que había abandonado por vivir en función de otra persona. Redescubrió placeres pequeños, como caminar sin rumbo, cocinar para sí, leer hasta tarde. Y poco a poco, el miedo dio paso a una nueva sensación, libertad. Se dio cuenta de que estar sola no era ausencia de amor. Era el espacio para que el amor verdadero pudiera florecer de forma saludable y consciente. Fromm decía que solo quien ha aprendido a estar solo puede amar de verdad, porque solo quien no necesita puede elegir. Y ella, ahora, lo sabía. La soledad ya no era una amenaza, sino un territorio sagrado. Era allí donde se curaba, se fortalecía y se preparaba, no para encontrar a alguien, sino para no volver a abandonarse a sí misma. Con todo lo que vivió, con todas las verdades que enfrentó, finalmente llegó a la pregunta que la atormentaba desde el inicio. ¿Amo o solo tengo miedo de estar sola? Y por primera vez respondió con serenidad. Ahora sabía que amar de verdad no era esconderse detrás de alguien, ni usar la presencia del otro como anestesia. El amor era libertad, no dependencia. Era elección, no necesidad, y dentro de ella comenzó a florecer una paz. Lo miró a él, al mismo hombre de antes, con nuevos ojos, y se dio cuenta. Tal vez aún lo amaba, pero ahora con madurez, sin miedo, sin huida. Y si ya no lo amaba también estaba bien, porque ya no lo necesitaba para sentirse completa. Había aprendido a amar su propia compañía, a cuidarse con el mismo esmero que antes entregaba a los demás. La respuesta estuvo allí todo el tiempo, pero tuvo que atravesar el miedo, encarar la soledad, desmontar las mentiras que se contaba a sí misma. Ahora, por fin, lo sabía. El amor comienza donde termina el miedo. Y cuando uno ama de verdad,
estar solo deja de ser un terror y pasa a ser una elección posible.